¿Cómo es posible que una persona cometa un acto de crueldad en contra de otra persona? ¿Cómo es posible hacerle daño a alguien o a un grupo de personas directa o indirectamente? ¿Cómo es posible coaccionar ante el sufrimiento de alguien? Y, sobre todo, ¿cómo es posible quedar impunes al cometer cualquier acto de crueldad contra cualquier integrante de una sociedad con el simple comentario de decir simplemente recibía órdenes? Este tipo de explicaciones no requieren un manifiesto sacado de las teorías de la personalidad o trastornos psicopatológicos, sino de la pura evidencia de los procesos de la influencia social, observados, estudiados y expuestos por la psicología social. Y el hecho de contrarrestar esos comportamientos nocivos para una sociedad también no requieren una explicación inmaculada en la búsqueda de un mesías, un salvador o un superdotado, sino simplemente consiste en comprender cómo funciona nuestro comportamiento ante ciertas situaciones. El tan citado experimento de Stanley Milgram bajo el título de Estudio Comportamental de la Obediencia nos da una serie de respuestas ante estos cuestionamientos. Cuestionamientos que también él se los hacía en los años 50 concretamente, pero me atrevo a decir que en gran parte de su vida, privación de respuesta debido a que sus padres fueron judíos y la influencia detonante fue el caso de Adolf Eichmann, que en el 61 le dio un propósito a su interés para saber qué hace que una persona siga orden. En su ya tan conocido experimento reclutó a participantes a través de anuncios en la Universidad de Yale, donde informaba que iba a haber una paga de $4 por la colaboración en dicho experimento. Así de esa manera solicitaba voluntarios para participar en un experimento de aprendizaje y memoria. Los participantes acudieron al laboratorio y ahí encontraron al experimentador y a un participante de aspecto amable, pero en realidad era un cómplice del experimento. Después de explicarles a los dos que el experimento se trataba de comprobar los efectos del castigo en el aprendizaje, se sorteaban los roles de la participación que iban a tener. Ante el sorteo trucado, el participante que no sabía acerca del propósito real del experimento, como del cómplice, siempre quedaba como el maestro o instructor, el que iba a administrar los castigos ante la prueba de memoria, y el cómplice iba a cumplir el rol de alumno. En un momento siguiente se pasaba al laboratorio en donde se ataba al alumno a una silla y se le ponían unos electrodos en sus muñecas para suministrar las descargas eléctricas, haciéndole una prueba moderada al que iba a fungir como maestro. Esto para que notara el mismo que iba en serio. El participante maestro y el experimentador regresaban al salón principal y al participante se le daba la instrucción de que tenía que aplicar descargas eléctricas cada vez que el alumno se equivocara en la tarea de memoria, que consistía básicamente en repetir palabras de una lista de pares asociados que el participante le leía al alumno antes de proceder con el resto de la actividad. Al participante se limitaba a sentarse con sus listas de palabras y enfrente al generador de descargas eléctricas. Él veía interruptores que iban de 15 a 450 voltios en incrementos de 15 voltios por interruptor. Los interruptores, que eran encantadores para todos aquellos que les gustaban las arcadias, tenían letreros que indicaban descarga ligera, descarga muy fuerte, peligroso, descarga grave, y debajo de los interruptores de 435 y 450 voltios aparecían las tres letras o el equivalente a los 3 tachas. A grandes rasgos, durante el experimento, el participante en cada ensayo debía incrementar la intensidad de las descargas si el alumno se equivocaba o no contestaba, y el experimentador le decía que avanzara al siguiente nivel en el generador de descargas si el alumno emitía una respuesta equivocada. Con cada activación de un interruptor se encendían unas luces, sonaban los mecanismos del generador y se escuchaba un zumbido eléctrico. Durante el procedimiento el alumno iba cometiendo errores, de modo que las descargas iban incrementando. Cuando llegaban a los 75, 90 y 105 voltios, el participante escuchaba que el alumno gritaba de las descargas dolorosas. Y ten en cuenta lo que es recibir un choque eléctrico a ese voltaje. Al llegar a la descarga de 120 voltios, el participante escuchaba que el alumno se quejaba y que quería dejar la prueba. Escuchaba gritos como «sáquenme de aquí, ya no quiero estar en este experimento o me niego a continuar». Pero el experimentador animaba al participante a continuar con el experimento. Para los 270 voltios, sus protestas se volvían en gritos de agonía.
y continuaban sus ruegos de que lo dejaran salir. A los 300 y 315 voltios, aparte de gritar, se negaba a responder, por lo que el experimentador le insistía al participante a continuar. Y aquí hay que entender el detalle de cómo funciona la progresión de voltios y la escalada de obediencia o la escalada de maldad. Los participantes recibían retroalimentación del alumno, ya que este se quejaba tras los 75, 90 y 105 voltios. A los 120 voltios el alumno protestaba diciendo que las descargas eran dolorosas. Y a los 150 ya gritaba: experimentador, sáquenme de aquí. Ya no quiero estar más en este experimento. O me niego a continuar. Pero si continuaban, a los 270 voltios, sus protestas se convertían en gritos de agonía, a la vez que continuaba gimiendo y pidiendo que le dejasen retirar. A los 300 y a los 315 voltios los gritos eran más dramáticos y amenazaba con negarse a contestar. Y efectivamente, tras los 330 voltios se quedaba callado y no volvía a contestar. Ante las dudas del participante es cuando el experimentador le ordenaba seguir, diciéndole que la no respuesta la considerara como un error, que dejara pasar unos 4 o 5 segundos y que continuara con el procedimiento, administrándole la siguiente descarga y la siguiente lista de palabras. Ya entrados en los 330 voltios, había un silencio sepulcral por parte del alumno, lo que provocaba que el participante le preguntara al experimentador si era adecuado detenerse. Pero el experimentador le señalaba que ante la ausencia de respuestas debía dar la siguiente descarga eléctrica, porque se consideraba una respuesta incorrecta. Si el participante titubeaba o insistía en detener el experimento en cualquier momento, el experimentador daba constancia en el flamante orden de indicaciones que le hacía el participante cada vez que dudaba en seguir. Estas eran: 1. Por favor continúe. 2. El experimento requiere que usted continúe. 3. Es absolutamente esencial que continúe. 4. No tiene otra opción. Debe proseguir. Milgram describió el estudio a 110 psiquiatras, a estudiantes universitarios y a adultos de clase media. Ellos supusieron que los maestros desobedecerían aproximadamente al llegar a los 135 voltios. Ninguno esperaba superar los 300 voltios. Nadie esperaba, ni siquiera tú, que cualquier persona fuera más allá de las 3 letras X en el panel de descargas. Los psiquiatras supusieron que solo 1 de cada 1000 lo haría: el psicópata. Pero los resultados del estudio con 40 hombres de 20 a 50 años de edad mostraron que 26 de ellos, el 65%, llegaron hasta el final de los 450 voltios. O sea, hasta la descarga más grave. En otras palabras, obedecieron las órdenes de lastimar a otra persona, aunque las indicaciones no fueron tan imperativas. Algunos de los participantes que se detenían lo hacían alrededor del interruptor de 150 voltios, cuando las protestas del alumno se volvían más demandantes. Quiere decir que no todos los participantes obedecieron de manera automática al experimentador. Casi todos se detuvieron y expresaron preocupación por el alumno. Pero en esos momentos en particular el experimentador les daba una de las flamantes indicaciones y si resistían les daba la siguiente en la lista. Algunos discutieron con el experimentador sobre que el alumno ya no podía contestar o simplemente no podía aprender de esa manera. Pero ante las indicaciones poco imperativas se proseguía con el experimento. Eso era desafiante a la sensación de control de los participantes. Pero ante la orden directa era importante el descubrir cómo solucionar el problema. Milgram, después, por la duda de que los auxiliares hayan influido por los resultados por sus quejas, replicó el experimento, pero ahora el auxiliar, que fungía como alumno, mencionaba que tenía una cardiopatía leve. Los resultados fueron los mismos, ahora con un 63%. Ante el sello de replicabilidad, porque sí estamos hablando de ciencia, 10 años después el experimento se hizo con mujeres. Resultados similares, igualdad de género. Ya hablaremos de otras actualizaciones en el siguiente video, pero cabe mencionar que Jerry Burger en el 2009 replicó el estudio de Milgram con unas modificaciones procedimentales y encontró que los individuos seguían obedeciendo ante una era más informada. Te dejamos el video acá arriba.
Regresando a los años 60, en el experimento de Milgram, a los participantes maestros se les informó que los alumnos eran cómplices, auxiliares del experimento, y que nunca habían sufrido ningún tipo de descarga durante el experimento. Simplemente les eran ficticias, pero el participante, en el momento, lo desconocía. De esta manera, Milgram describió que los detalles sutiles de una situación poderosa influyen en las personas. Esto es que la obediencia fue más elevada cuando se cumplían los siguientes 4 factores. La víctima, o sea el alumno, se le mantenía a distancia o estaba despersonalizada. Esto es que somos más frecuentes a hacer daño a distancia. La persona que daba las órdenes estaba cerca y se le veía como una figura con autoridad legítima. Otro factor es que la figura de autoridad contaba con el respaldo de una institución prestigiosa. El cumplimiento fue algo más bajo cuando Milgram disoció sus experimentos de la Universidad de Yale. Y por último, no había modelos de rebelión. Esto es que los participantes no vieron a otros sujetos que desobedecieran al experimentador. De esta manera ya podemos definir que la obediencia es cuando el individuo modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima. Parafraseando al mismo Stanley Milgram. Si en estos estudios una autoridad legítima como la Universidad de Yale o un experimentador anónimo pudo ordenar con éxito a una persona a someter a descargas eléctricas a un hombre de 50 años en contra de sus protestas, te tocaría a ti pensar qué puede hacer un gobierno con su autoridad y prestigio con sus ciudadanos. Ahora ya con lo visto hoy, si te imaginaste en el rol del participante, ¿qué tanto hubieras obedecido? ¿En qué momento te hubieras detenido? ¿En el primer grito por parte del alumno? ¿O hubieras seguido hasta el final, hasta el último interruptor de los 450 voltios? En caso contrario, entonces te viste en el rol del alumno. Y como todo alumno que tiene sus amigos, si tus amigos se avientan del precipicio, ¿tú también lo haces? La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.